porque el internet hoy día ha estado pésimo. Sí se ve, profesor. Ya, perfecto. Hoy, lunes 22 de marzo, trigonometría, clase número 3, razones trigonométricas para un ángulo agudo. Y hoy vamos a empezar con las dos primeras razones trigonométricas, tanto el seno como el coseno. Razones trigonométricas para un ángulo agudo. Objetivos. Bien, los objetivos es primero que el alumno aprenda a calcular las razones trigonométricas seno y coseno, conociendo las medidas de las longitudes de dos o más lados de un triángulo rectángulo. Segundo, que el alumno aprenda la diferencia entre las razones trigonométricas seno y coseno. Y tercero, que el alumno aprenda a realizar operaciones matemáticas con razones trigonométricas, a las que llamaremos RT, ¿ya? Muy bien. Se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Eso es una razón trigonométrica, ¿no? El cociente o la división entre las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo, con relación a cualquiera de sus dos ángulos agudos. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Podemos tomar como referencia cualquiera de los dos ángulos agudos. Siempre la hipotenusa estará dada por el lado mayor o el lado más largo de mayor longitud y esta estará frente al ángulo recto. Las otras dos serán catetos, opuestos o adyacentes, dependiendo a qué ángulo agudo tomemos como referencia. Para el caso del ejemplo, el ángulo alfa que está aquí abajo, ese será el ángulo referencial. Entonces, para ese ángulo, el cateto adyacente será el que está junto a él. Este cateto de aquí. Cateto adyacente a alfa. A este ángulo que se le ha puesto la medida de alfa. Y el cateto opuesto, ¿quién está frente a este? Muy bien. Para cualquiera de las razones trigonométricas, la hipotenusa siempre será la que está frente al ángulo recto. Vamos a definir la razón seno y la razón coseno. La razón seno sabemos, o debemos saber, que es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso me dará el seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno será cateto adyacente entre hipotenusa. Seno opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa. Muy bien, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yéndonos a la parte práctica, diremos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos primero antes de resolver los ejercicios. Vemos acá en esta gráfica, me dan el ángulo referencial alfa, me dan el valor de los lados del triángulo, la hipotenusa 5, este cateto 3 y el cateto de acá 4. Cateto adyacente alfa 4, cateto opuesto 3, hipotenusa 5. Triángulo rectángulo notable. Calcula el seno de alfa y el coseno de alfa. Entonces, ya sabemos que el seno, ¿correcto? El seno de alfa estará dado por el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa está al frente, 3, y la hipotenusa será 5. Eso será 3/5. Muy bien. Además, conocemos que el coseno de ese ángulo alfa estará dado por el cateto adyacente, quien está a su lado, 4, entre la hipotenusa 5, 4/5.
lo que me piden a mí es calcular seno más coseno. Inmediatamente hacemos 3/5 más 4/5 y eso será 7/5. Y listo. Ahí estará determinada la suma del seno y coseno del ángulo alfa en este triángulo. Trabajamos ahora el ejemplo número 2. Calcular E, donde multiplico el seno de alfa por el coseno de alfa. Igual, sabemos que el seno de alfa estará dado por el cateto opuesto entre la hipotenusa, cateto opuesto 1, hipotenusa raíz de 10. ¿Ok? Coseno de alfa será cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es 3 y la hipotenusa sigue siendo raíz de 10. ¿Listo? Ahora me piden el producto de ambos. Entonces, 1 entre raíz de 10 por 3 entre raíz de 10. Y esto será, ya sabemos, Profe, multiplicando fracciones, multiplicamos numeradores y denominadores por separado, ¿verdad? 1 por 3. profe, Dime. ¿puedo ir al baño porque tengo ganas de orinar? Ya, anda, hijo. Gracias, profe. Ok. 1 por 3 es 3. Y abajo, raíz de 10 por raíz de 10. Ojo, 10 por 10 es 100. ¿Correcto? Entonces, la raíz de 100 es 10. Ya está. ¿Ya? O, si lo desean hacer, diríamos, para explicarlo mejor, sería raíz de 10 por raíz de 10, sencillamente como raíz de 10 al cuadrado. Se va la raíz con el exponente 2 y sencillamente por eso sale 10. La respuesta 3/10, puesto que 3 y 10 no se pueden simplificar, es una fracción irreductible. Y ya tenemos esto por acá. Mandamos la imagen. Seguimos. Y ahora entramos a la parte de los ejercicios de la clase. ¿Ya? En el gráfico, primero, me piden calcular el seno. Muy sencillo, vamos siempre de menos a más. Entonces, en este gráfico, el seno para este ángulo alfa estará dado por el cateto opuesto 12 entre la hipotenusa 20. ¿Correcto? Pero no va a quedar ahí, puesto que esto tiene que simplificarse de todas maneras. Entonces tenemos mitad y mitad, ¿no? Acá será 6 y acá será 10. Mitad 3 y mitad 5. Entonces tenemos que esto va a ser igual
a 3/5. Tres quintos. Ya está. Ok. Pasamos ahora al número 2. En este gráfico hallaremos el coseno para el ángulo beta. Acá hay un error. Esto no es alfa, esto es beta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si beta es este ángulo, diremos el coseno de ese ángulo beta es igual a ¿qué? Es igual al cateto adyacente 20 entre hipotenusa 25. Ok, 20 y 25 deben simplificarse. Entonces, al simplificarse esos dos, tenemos quinta y quinta. Quinta de 24, quinta de 25, 5. Quedándome entonces 4/5 como respuesta. Ok. Número 3. Calcular el seno del ángulo alfa. Tenemos al ángulo alfa, tenemos a los catetos, tanto opuesto como adyacente, pero no tenemos a la hipotenusa. ¿Ok? Cuando no tenemos uno de los lados del triángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el lado que me falta en el triángulo. ¿Ok? Bien. En este caso, esto es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53, donde los catetos son 3 y 4 y la hipotenusa es 5. Esto debe valer 5. ¿Ya? Igual vamos a aplicar Pitágoras para hallar este lado que estamos buscando. Acá está. Muy bien. Decíamos entonces que Pitágoras, ¿qué dice? Vamos a mandarle a ponerle a este el valor X. Que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de catetos elevados al cuadrado. Quiere decir 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿No? X va a ser igual 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9, 16 más 9, 25. Ese exponente 2 pasa como raíz de 25. Por lo tanto, X va a valer 5. Una vez que encontramos o que hemos determinado el valor del lado del triángulo rectángulo que nos falta, que nos faltaba, respondemos a la pregunta de calcular seno de alfa. El seno para el ángulo alfa, será cateto opuesto para alfa 3 y la hipotenusa 5, 3/5. Ya está. Número 4. Del gráfico calcula el coseno de alfa. Igual acá, no conocemos a la hipotenusa tampoco. Entonces va a ser X.
Muy bien. Vamos a hallar esa hipotenusa, o ese lado del triángulo que no conocemos. La hipotenusa al cuadrado, x al cuadrado, es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. X va a ser igual. 12 al cuadrado, 144. 5 al cuadrado, 25. 144 más 25, 169. Este exponente 2 pasa como raíz. Raíz de 169. Y la raíz de 169 es 13. Muy bien, tenemos el valor de esta hipotenusa o de este lado del triángulo que no tenía. Me piden el coseno. Entonces, el coseno de ese ángulo alfa de la gráfica va a ser igual a cateto adyacente, que es 12, entre hipotenusa, que es 13, que acabamos de encontrar. Y ya está. Listo. Ok. Problema 5 y problema 6. Problema 5, el seno de alfa. Muy bien, para hallar el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, me falta el cateto opuesto. Me falta este lado del triángulo. No lo tenemos. Bien. Para mí va a ser X o para nosotros va a ser X porque no tenemos ese lado del triángulo. Entonces, por Pitágoras, sabemos que 17 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 15 al cuadrado. 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 17 al cuadrado es 749. 289. Menos 15 al cuadrado es 225, que pasa a restar. Y eso es igual a X al cuadrado. 289 menos 225 es 64. La raíz de 64 es 8. Ah. Es 8. Ya habiendo hallado el valor de lo que faltaba, hallamos el seno. Entonces el seno del ángulo alfa en este caso es igual, opuesto, 8, hipotenusa 17, 8 sobre 17, 8 17avos. Listo. Ya está. Trabajamos el número 6. Y tenemos, del gráfico, calcular coseno del ángulo alfa. Precisamente para hallar el coseno necesito este cateto, el cateto adyacente. Entonces, debo hallar ese ángulo alfa. Es
este ángulo, este lado debe ser 8, ¿ya? Debe ser 8. Entonces vamos a ver, sería que x al cuadrado, vamos a hacerlo de frente, es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, ¿no? Estamos empezando en la segunda parte. Porque lo ideal sería 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 6 al cuadrado, pero al hacer el cambio de términos va a quedar de esta manera. Entonces, tenemos que x va a ser igual, 10 al cuadrado es 100. 6 al cuadrado 36, 100 menos 36, 64. Raíz cuadrada de 64. Y nuevamente x va a ser igual a 8. ¿Ya está? Ahora me piden calcular el coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente 8 entre hipotenusa 10. Pero esto es simplificable. 4/5, ¿verdad? Mitad de 8 y mitad de 10. Esto será 4/5. Listo. Tomamos la imagen. Número 7, 8 y 9. A ver, número 7. Me dicen, el seno de alfa es un medio. Calcularé el coseno. A ver, sabemos que el seno de alfa o el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Correcto? Entonces, de esto de acá, de este dato del seno de alfa, que es un medio, sabemos que 1 es el cateto opuesto y 2 es la hipotenusa. Y eso es lo que vamos a poner entonces ahí. Este será el cateto opuesto para el ángulo alfa, debe ser 1, y la hipotenusa debe ser 2. ¿No? Seno de alfa, un medio, cateto opuesto entre hipotenusa. Ya está. Lo que quiero saber es cuánto es el coseno. Y el coseno para ese ángulo alfa es el cateto que me falta. El cateto adyacente. Ese, ¿cuánto será? Muy bien. Nosotros sabemos que por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, vale decir 2 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Entonces esto será 4. Este 1 va a pasar a restar y me va a quedar X, ¿no? Y este como raíz del exponente 2. ¿Qué será? Raíz de 3. ¿No? Triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Raíz de 3.
Ya está. Con ese dato, mucho más sencillo. Ya sabemos que el cateto adyacente es raíz de 3. Entonces, coseno del ángulo alfa es igual a la raíz de 3 del cateto adyacente entre la hipotenusa, que es 2. Y ya está. Muy bien. Seguimos con el número 8. Bien, dice, si el coseno de alfa es 4/5, sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, simple, ¿no? Cateto adyacente. El cateto adyacente es 4. La hipotenusa es 5. ¿Ya está? Y me piden calcular el seno. No tengo el cateto opuesto. Con eso hallo el seno. Entonces, no sabemos cuánto es. Muy bien. Pitágoras nuevamente. Sabemos que para hallar este cateto opuesto, elevado al cuadrado, lo que tenemos que hacer es restar el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto adyacente. Entonces esto será que x va a ser igual 25 menos 16, 9. Raíz de 9. Y la raíz de 9 es 3. Ya tenemos el cateto opuesto. ¿Ok? Luego me piden el seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, perdón, que es 3 que acabamos de hallar, entre la hipotenusa, que es 5. Y ya está. Muy bien. Número 9. Del gráfico calcular x. X está por acá. ¿Correcto? Pero voy a calcular x en función a lo que me dicen. Oye, me dicen que el seno de alfa es 3/4. El seno de alfa, vamos a escribirlo. El seno de alfa o en general el seno para cualquier ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Ya está. Pero me dicen que ese seno es 3/4. Mira, la hipotenusa 4, el cateto opuesto 3, o sea que va 3 por acá. Ojo, la hipotenusa dice 4, pero acá dice 20. Bueno, 20 es múltiplo de 4, ¿verdad? Sí. 4 por cuánto me da 20. 4 por 5, ¿no es cierto? 4 por 5 me da 20. Por 5 me da 20. Eso quiere decir que esto vale 20 porque se multiplicó por 5 el valor del seno. Y esto también se debe multiplicar por 5 porque al multiplicar por una cantidad determinada o dividir por una cantidad determinada a uno de los lados, el otro también crece o disminuye en la misma proporción. Y 3 por 5 es 15. Quiere decir que x es igual a 15. Listo. Muy bien. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar al mismo link, por favor.
Gracias. Nos desconectamos y volvemos al mismo link, profe. Sí, al mismo link, ¿sí? Gracias. Entendido, ya